días, hermanos. Hoy vamos a continuar hablando sobre la quinta cosa que impide al hombre vivir con fe. Recordemos cuál es. Creer que la fe es algo que podemos lograr con nuestro propio esfuerzo. Acerca de esto, en la charla anterior dijimos que pensar esto es considerar a la fe como una obra más y que como consecuencia de ello el hombre puede caer, frecuentemente lo hace, caer en ideas tan erróneas como pensar que puede usar la fe para el logro de sus propios propósitos. Eso implica que una persona que cree que la fe se puede lograr con su propio esfuerzo, puede también fingir la fe para lograr sus propios propósitos, obviamente. Y eso nos lleva entonces a la conclusión de que existe una fe verdadera y una fe no verdadera. Dijimos que la fe verdadera crece. El mismo Juan Calvino reconoce que el cristiano va creciendo gradualmente en una fe cada vez más y más plena en las promesas de Dios. Y aquí el autoengaño es una posibilidad real, porque los creyentes a menudo pueden sentir algo muy similar a la fe de los elegidos, o al menos pensarán que es algo así. Y eso nos lleva a que es necesario que nosotros como creyentes nos hagamos un autoexamen. El mismo Calvino habla de este tema y escribe lo siguiente. Dice: aprendamos a examinarnos a nosotros mismos y a indagar si aquellas marcas interiores por las que Dios distingue a sus hijos de los extraños nos pertenecen, a saber, la raíz viva de la piedad y la fe. Felizmente, los que somos verdaderamente salvos, Dios nos libra del autoengaño mediante un examen apropiado, pero ese examen dirigido por el Espíritu Santo. Calvino continúa diciendo: mientras tanto, los fieles son enseñados a autoexaminarse con solicitud y humildad para que no aparezca una seguridad carnal en lugar de la certeza de la fe. En ese autoexamen, Calvino enfatiza a Cristo. Dice que debemos examinarnos para ver si estamos colocando nuestra confianza solo en Cristo, pues eso es lo que nos enseña la Biblia. Nunca nos tenemos que examinar sin la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede arrojar luz sobre la obra salvadora de Cristo en el creyente. Fuera de Cristo, su palabra y el Espíritu, dice Calvino, si te contemplas a ti mismo es condenación segura. La Escritura, que hemos leído en varias ocasiones, nos enseña que la justificación se obtiene solo por medio de la fe sin ninguna obra. Aquí voy a dejar unos pasajes que les pido que busquen y los escudriñen, los lean sobre ese tema. Sin embargo, la Escritura también nos advierte en muchas ocasiones que hay una fe que no es genuina. Es importante notar que Cristo es quien salva, no la fe por sí misma. Santiago, en Santiago 2:14, nos muestra la verdad de que existe una fe falsa. Y nos dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa es una pregunta retórica, porque tiene una respuesta ya implícita. La respuesta es no. Esa fe no puede salvarnos. Eso, considerar que existen dos tipos de fe, una falsa y una verdadera, también inevitablemente nos lleva a cuestionarnos: ¿cuál es la diferencia entre ambas? ¿Cómo puedo distinguir entre la fe salvífica y una fe falsa, una fe externa, superficial, que deja al pecador sin perdón y sin vida eterna, tristemente? Ahí los teólogos usualmente reconocen tres aspectos o elementos indispensables, o bueno, que son parte de la fe verdadera. Tres aspectos. Uno es el conocimiento. Ese es el elemento mental o intelectual de la fe. Este elemento se refiere a lo que conocemos, hermanos, como el contenido de la fe.
Dicho de otra manera, es conocer el objeto de nuestra fe. Tiene que ver con información, datos, conocimiento, los detalles, la información, el contenido de la fe cristiana. La fe que enseña el Nuevo Testamento no es una fe ambigua, no es un concepto de fe genérico o general, sino contiene detalles muy específicos. Esa es la revelación especial de Dios para nosotros. El Evangelio tiene base y contenido. Y este contenido lo tenemos que conocer, entender y afirmar. Porque es imposible, hermanos, adorar de corazón al Dios verdadero sin antes tener un conocimiento, una apreciación mental o intelectual de quién es Él, un conocimiento. Ese es el primer aspecto de la fe. Entonces, ese tiene que ver con la facultad de pensar. Tenemos que conocer los datos, por decirlo de alguna manera. La Biblia, en Juan 17:3, nos dice lo siguiente, y leo. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice que te conozcan a ti, es el aspecto de conocimiento. Luego viene el segundo elemento, se conoce como asentimiento, es el elemento emocional de la fe. Primero, el pecador escucha el Evangelio, lo conoce. Ahora queda convencido de esa verdad y su corazón responde anhelando a Cristo para remediar su mal. Berkhof, el teólogo, comenta sobre este elemento también. Dice lo siguiente: cuando uno abraza a Cristo por la fe, lo hace con la profunda convicción de la verdad y de la realidad del objeto de la fe. Siente que esa fe satisface en la propia vida una necesidad importante y tiene conciencia de que en ello le va el interés absorbente. Entonces, cuando uno abraza a Cristo por la fe, lo hace con profunda convicción de la verdad y siente que esa fe satisface una necesidad importante en nuestra propia vida. Luego viene el tercer elemento para la fe salvífica, se llama confianza. Es el elemento relacionado con la voluntad. La verdadera fe no solo abre nuestra mente a la verdad del Evangelio, sino además despierta en el corazón un deseo por Cristo. Son los dos primeros elementos, pero también hay algo acerca de nuestra voluntad. Esa es la confianza. El pecador, conociendo el Evangelio de salvación, entonces desea a Cristo como su mayor tesoro. Está conocimiento y asentimiento. Y ahora se apropia de la salvación que provee Cristo, confiando en Él como Señor y Salvador. Esa es la confianza. Los dos primeros elementos, conocimiento y asentimiento, son necesarios para la fe salvífica, pero no son suficientes, porque Dios perdona al pecador cuando éste, humillado, viene a Cristo y se apropia de Él con fe y arrepentimiento de sus pecados. La fe verdadera involucra la totalidad de nuestro ser, mente, corazón, voluntad, recibiendo todo lo que Cristo es. Por supuesto, el pecador, el hombre, no necesariamente está consciente y conoce estos tres elementos como el 1, el 2 y el 3. Sin embargo, esos componentes están presentes en toda persona que se acerca a Cristo, con fe real, con fe verdadera. En cierta manera, nosotros como creyentes hemos experimentado estos tres aspectos, pero también en nuestra vida podemos ver esos tres aspectos funcionan en diferentes cosas. Voy a poner un ejemplo. Cuando tenemos sed, tenemos conocimiento del que el agua puede resolver ese problema, el que tenemos sed. Si no supiéramos que el agua puede resolverlo, bueno, entonces tenemos un problema, ni siquiera sabemos cómo resolverlo. Pero bueno, ya lo sabemos que el agua puede resolver esa sed, entonces surge algo más. Sabiendo eso, nuestras emociones se despiertan de manera que ahora deseamos saciar esa sed.
Entonces eso se le llamaríamos el asentimiento. Y finalmente, tenemos sed, sabemos que el agua es la que lo resuelve, deseamos tomar el agua y finalmente vamos y buscamos donde encontramos el agua, abrimos la botellita o servimos un vaso con agua y la bebemos. Nos apropiamos del agua para remediar el problema, la bebemos. Esa sería la parte de voluntad, que le llamamos en este caso la confianza. La Biblia, hermanos, es el libro por excelencia, el libro por sobre todos los libros. Afecta a ateos, a no creyentes, así como a los creyentes, como nosotros. Las enseñanzas de la Biblia demandan una reacción, ya sea positiva o negativa. Y precisamente por ser la palabra de Dios, la Biblia habla directamente al corazón del hombre. Pero aún más, es por medio de esa palabra, la palabra de Dios, su revelación especial para nosotros, que nos viene el don de la fe. Esa capacidad para creer lo que Dios nos ha dicho a nuestro corazón y creerlo de corazón. Eso lo sabemos porque el mismo apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, lo hemos leído, lo hemos oído y lo sabemos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona no creyente puede de repente, por alguna razón, convertirse en religiosa. Puede empezar a leer la Biblia, puede empezar a ir a la iglesia, puede incluso orar, puede incluso hacerse miembro de la iglesia, pero eso podría ser sencillamente el resultado de un esfuerzo personal. Por ejemplo, el deseo de lograr ciertos objetivos en su vida. Es un mero asentimiento. Cuando recibimos la palabra de Dios de corazón, con todos estos elementos es que viene la vida eterna. Dice en Juan 5:39, recuerdan, escudriñad las Escrituras, dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, espero que eso sirva, hermanos, para que nos podamos autoexaminar cada uno de nosotros y lo dejo ahí para su meditación durante la semana. Por lo pronto voy a dar una pequeña clave de lo que vamos a hablar la próxima semana. Fíjense, la fe es por naturaleza un abandono, un descanso, una abdicación. Pero la Biblia también presenta la fe como una responsabilidad nuestra, responsabilidad del creyente, como un medio necesario para apropiarse de la salvación. Romanos 4:16 dice, por tanto es por fe para que sea por gracia. Interesante, léanlo por favor, Romanos 4:16, aquí dejo para que lo copien. Por tanto es por fe para que sea por gracia. Pero cuando en Hechos 16:30 y 31 dice, nos relata ahí la historia con el carcelero de Filipos. El carcelero de Filipos le pregunta a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, lo exhorta a creer. Pero de esto vamos a hablar en la próxima charla. Por lo pronto, Dios les bendiga, les acompañe en esta semana y nos vemos la próxima.